Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Ya. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Sí se me escucha y se ven las diapositivas, ¿cierto? Vamos a esperar, falta un minutito para poder comenzar las clases. Prácticamente, jóvenes, se pasó el ciclo volando, ¿no? Ya estamos próximos a acabar, la siguiente semana termina todo. Espero que hayan repasado lo suficiente, hayan aprendido bastante, ¿no? Recuerden que siempre tienen que estar practicando, ¿no? Química y todos los cursos de ciencias, matemática, ¿no? Requieren de mucha práctica para que ustedes puedan comprender, para que las fórmulas se les pueda quedar, ¿no? Bien, entonces comenzamos, ¿sí? Vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy día terminamos con los temas que corresponden a química orgánica, ¿correcto? Tenemos la semana 8 que corresponden a lo que son los hidrocarburos aromáticos, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, los ácidos carboxílicos y los ésteres, ¿no? ¿Qué es lo que vemos básicamente aquí? Las reglas que ustedes han venido aprendiendo tanto para los alcanos, para los alquenos, para los alquinos, son las mismas que nosotros aplicamos para los grupos funcionales que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que los alcanos terminan en ano, los alquenos terminan en eno, los alquinos terminan en ino. Ahora vamos a ver que los alcoholes, por ejemplo, terminan en ol, los aldehídos terminan en al, las cetonas terminan en ona, los carboxílicos terminan en oico, y vamos a mantener los mismos prefijos que hemos estudiado para los hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, prefijo de un carbono, prefijo met, prefijo para dos carbonos, prefijo et, prefijo para tres, prefijo pro. Entonces, seguimos las mismas reglas. Siempre tomar la cadena más larga, siempre enumerar de tal manera que los sustituyentes tengan la menor posición, siempre nombrar en orden alfabético, siempre vamos a mantener esas mismas reglas, ¿ya? Entonces, si yo tengo claro los temas anteriores que hemos estudiado, esta semana va a ser prácticamente sencilla, solo con la diferencia de que vamos a ver nuevos grupos funcionales y lo que nosotros debemos de hacer es reconocer cuáles son esos grupos funcionales, ¿ya? Comenzamos entonces con los compuestos aromáticos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en los compuestos aromáticos? A ver, ¿cómo reconozco un compuesto aromático? Cuando nosotros, ay, perdón, a ver, esto, sí, cuando yo reconozco un compuesto aromático o la clasificación de los hidrocarburos que nosotros hemos estudiado ya, tengo que saber que estos se van a clasificar en los alifáticos y en los aromáticos. ¿Cómo voy a reconocer un aromático? Siempre que tenga un anillo de benceno, ¿ya? El anillo de benceno es un compuesto aromático, está conformado por 6 carbonos. Miren, aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Presenta 3 dobles enlaces en el anillo, lo cual estos dobles enlaces están en constante movimiento. Por eso se dice que el benceno presenta resonancia. Y una forma de representar el benceno es el anillo que nosotros observamos aquí con ese círculo en la parte inferior. Ese círculo significa que estos electrones que están aquí de doble enlace están en constante movimiento. El benceno es una molécula apolar, es plana, ¿ok? Todos los átomos están en el mismo plano y es simétrica. Y cada carbono que nosotros analicemos va a presentar hibridación sp2. Entonces, todos los compuestos aromáticos tienen que cumplir con la regla de Hückel. ¿Qué nos dice la regla de Hückel? Nos dice que cuando nosotros contamos el número de electrones pi, esto va a ser igual a 4n más 2, donde n es un número natural, ¿ya? Esas son las reglas que van a cumplir los compuestos aromáticos. ¿Cómo se clasifican los compuestos aromáticos? Los compuestos aromáticos se van a clasificar, por ejemplo, cada vez que tengo el anillo de benceno, cuando se unen dos bencenos se llama naftaleno, y cuando tenemos, por ejemplo,
este grupo formado solamente por átomos de carbono, vamos a ver que son llamados homocíclicos, ¿ok? Los homocíclicos son aquellos compuestos que están formados solamente por átomos de carbono en el anillo o en los anillos. Pero aquí a la derecha, por ejemplo, vemos este anillo, 1, 2, 3, 4, y este anillo tiene como parte de su estructura al nitrógeno, al igual que este compuesto. Entonces, no todos están conformados por carbono y por lo tanto, esto se encuentra en la clasificación de los heterocíclicos, homocíclicos y heterocíclicos. Esa es la clasificación de los aromáticos. Vamos a ver que en el anillo de benceno, ¿no? Este puede estar sustituido. ¿Qué quiere decir sustituido? Quiere decir que va a encontrar otro compuesto que se pueda enlazar a ese anillo de benceno. Puede ser mono, porque vamos a tener solamente un sustituyente, y los nombres son muy sencillos. Solo tienen que reconocer el grupo funcional, el grupo en este caso. Esto es cloro, cloro-benceno. Esto es bromo, bromo-benceno. Esto es nitro, nitro-benceno. Así de sencillo se nombran a los monos sustituidos. ¿Qué pasa si tengo dos sustituyentes, profesor? Cuando tenemos dos sustituyentes, acá también otros ejemplos de un sustituyente, por ejemplo, el CH3, etilbenceno, el etenil, que ustedes ya lo conocen, etenilbenceno, y el OH, que es el hidroxibenceno. Pero estos grupos funcionales, ¿no? Cuando están con ese anillo de benceno, reciben un nombre en particular, que se llama, cuando está el benceno con ese CH3, se llama tolueno. Y cada vez que nosotros lo nombremos como tolueno, debes de saber que a ese carbono le vas a dar la prioridad para comenzar en 1, ¿correcto? También tenemos el etenilbenceno, que cuando nosotros usamos la nomenclatura con todo ese conjunto, damos prioridad a 1, se llama estireno. Y cuando tenemos el benceno con el OH, dándole prioridad a ese grupo, a ese carbono, se llama fenol. ¿Ya? Entonces son grupos con nombres particulares que vamos a utilizar cada vez que vamos a nombrar a ese anillo de benceno. Aquí también otros grupos especiales, por ejemplo, la anilina, el benzaldehído. Acá están viendo el grupo CHO, si no lo reconocen, esto es el anillo de benceno, ¿correcto? Con este grupo CHO, ¿no? Entonces el aldehído con el benceno se llama benzaldehído. Y el benceno con este grupo que es el carboxílico se llama ácido benzoico, ¿ya? Son grupos que ustedes deben de reconocer. Acá tenemos otros ejemplos. Esto, por ejemplo, es el propil. Entonces se llama propilbenceno, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que ese benceno trabaja como si fuera la cadena principal, porque tiene más átomos de carbono. Entonces esto es el sustituyente. En este caso, por ejemplo, el benceno ya no trabaja como cadena principal, porque la cadena principal, el benceno tiene 6 carbonos, pero la cadena principal tiene 7. Entonces trabaja como que trabaja como un sustituyente. Y el benceno como sustituyente recibe el nombre de fenil, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos que la cadena tiene 4, el benceno tiene 6, pero por lo que hay un grupo funcional tiene más peso y por lo tanto ese benceno trabaja como fenil. Sería 1-fenil, but 1-eno, ¿no? El nombre de la cadena principal. Cuando tenemos el anillo de benceno disustituido, quiere decir formado por dos sustituyentes, vamos a ver que las posibilidades son 1-2, que se llama orto, 1-3, que sería meta, o 1-4, que sería para. Esas son
las únicas posibilidades, ¿no? Para poder nombrar a estos anillos de benceno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí esto es el cloro y eso es el metil. ¿En qué posición están? Están en la posición 1-2. En la posición 1-2 acabamos de ver que es el orto. Entonces vendría primero el orto y luego viene en orden alfabético. Primero es la C de cloro y luego es la M de metil. Ortoclorometil benceno, la cadena principal, ¿no? O también puedo nombrarlo como 1-cloro, 2-metil y el anillo de benceno. O también puedo nombrarlo tomando en consideración como si fuera este anillo de benceno todo uno, ¿cierto? Entonces todo esto en uno sería el cloro tolueno, ¿no? El ortocloro tolueno. Entonces, porque todo esto, acuérdate que esto es el posición 1 y todo esto se conoce como tolueno. Son las posibilidades para poder nombrar a ese anillo disustituido. Ahí está, o 2-cloro-tolueno, que también podemos colocar, ¿no? Entonces, eso sería el nombre de ese compuesto, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, ¿qué posiciones tiene? Tiene la posición 1 y 3. Entonces sería el para-bromo-metilbenceno, ¿no? O si no, puedo nombrarlo como en orden alfabético 1-bromo, 4-metilbenceno. O si no, puedo decir esto es el para, ¿no? El para-bromo, porque en este caso todo esto, acuérdate que es el tolueno, y si es el tolueno, este tiene prioridad 1 y esto sería 4, ¿no? Entonces, esto sería el para bromo tolueno, ¿no? Y otro nombre para ese compuesto es simplemente el 4-bromo tolueno, ¿no? Porque en este caso siempre en el carbono 1 va a estar ese grupo CH3 que le va a dar el nombre de tolueno, el benceno con el CH3. Y luego cuando tenemos 3 sustituyentes, la regla es muy clara. La regla nos dice que nosotros vamos a enumerar de tal manera que los sustituyentes siempre tengan la menor numeración. Entonces, considerando ello, el cloro y el metil están más cerca, tendrían esa posición 1-3, 1-2, luego 3, luego 4 y recién tendría el bromo. Entonces, en orden alfabético sería 4-bromo, 1-cloro, 2-metil y el anillo de benceno, ¿no? Puede ser de esa manera. También podemos nombrarlo como si fuera la cadena con el CH3, como si fuera todo tolueno. Y si todo esto recibe el nombre de tolueno, entonces aquí tenemos el carbono 1, ¿cierto? Y ese carbono 1, entonces tendríamos orden alfabético 5-bromo, 2-cloro y la cadena principal de tolueno. En este otro ejemplo igual, vamos a colocar siempre la menor numeración. Ahora, en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen la menor numeración, puede ser profesora por izquierda o por derecha, ¿no? ¿Y por qué en este caso usted prefirió elegir el cloro? Porque cuando nosotros tenemos la opción de que en ambos lados, por el nitro, por el etil, también tengan la posición 1-3-5, entonces elegimos en orden alfabético. Entonces gana el cloro por orden alfabético. Sería entonces 1-cloro, 3-etil, 5-nitro y el anillo de benceno. ¿Correcto? Eso sería el nombre de esa estructura. Ahora, hasta aquí está todo claro, ¿no? Si tienen cualquier duda, escriban en el chat, ¿ya? Bien, ahora. Cuando nosotros fusionamos esos anillos de benceno, vamos a tener el anillo de naftaleno. Y cuando fusionamos 3, vamos a tener el anillo de antraceno. La forma correcta de enumerar el naftaleno siempre van a ser por los carbonos que son estos de aquí. Puede ser por el carbono 1, por el carbono 4, 5 u 8.
estos tipos de carbonos se llaman carbonos de tipo alfa. Entonces, siempre vamos a comenzar a enumerar por los carbonos alfa. Lo mismo para el antraceno. El antraceno también presenta 1, 2, 1, 4, 8 y 5 los carbonos de tipo alfa. Entonces, nosotros siempre vamos a enumerar por esos carbonos de tipo alfa. ¿Correcto? A ver, por ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. No, ¿no? Ya. Bien, entonces estos son los derivados del benceno. Y siempre terminamos en el carbono 9 y 10, ¿no? Que son en la parte central. Ahí están los carbonos de tipo alfa, los carbonos de tipo beta, que son los que estábamos explicando, ¿no? Siempre enumeramos por los carbonos que son de tipo alfa. Por ejemplo, yo tengo las posibilidades de enumerar aquí, aquí, aquí o aquí, porque estos son mis únicos carbonos de tipo alfa. Entonces, ¿quién está más cerca al carbono alfa? Ese metil. Entonces, comienzo la numeración por ese carbono 1, ¿no? Sería entonces el nombre de ese compuesto. Enumerando, ¿no? La misma posición sería en orden alfabético. Esto sería el bromo, esto sería el metil. Lo único que estamos haciendo es girar. Prácticamente es lo mismo. Sería entonces 2 bromo, 7 metil, antraceno. Eso sería el nombre de ese compuesto, ¿no? Pasemos ahora a ver los grupos funcionales de los alcoholes, ¿no? ¿Qué cosa es un alcohol? A ver, chicos, un alcohol se caracteriza porque presenta el grupo funcional OH, ¿correcto? Su nomenclatura de los alcoholes siempre van a terminar en ol. A comparación de un éter, miren, el éter siempre tiene un grupo R y un grupo R, ¿no? Esa es la diferencia entre un alcohol y un éter. El alcohol solo tiene un grupo R y el otro grupo es H, mientras que el éter los dos son RR. Bien, entonces los alcoholes presentan el grupo hidroxilo, que es el grupo H, ¿correcto? Donde van a tener como nomenclatura, la vamos a colocar, nomenclatura de los alcoholes, siempre como principal, vamos a colocar acá, como cadena principal, reciben el nombre de ol, butanol, propanol, etanol, ¿no? Y como sustituyente, este recibe el nombre de hidróxido. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los alcoholes? Los alcoholes se van a clasificar de acuerdo al grupo de carbono que estos van a estar enlazados al OH, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos identificar un carbono primario. Este carbono primario, como tiene un enlace OH, entonces eso es un alcohol primario. Este carbono está unido a 2R, entonces esto es un alcohol secundario. Entonces, es un carbono secundario, por lo tanto, eso es un alcohol secundario. Y este carbono está unido a 3Rs, es un carbono terciario, por lo tanto, eso es un alcohol terciario. Ahora, ¿por qué la importancia de saber qué tipo de alcohol es cada uno? Porque vamos a ver que cuando se oxidan, el carbono primario en la oxidación se vuelve aldehído y el carbono, el alcohol secundario en la oxidación se vuelve cetona. Los alcoholes se van a clasificar también de acuerdo a los grupos de OH que presenta. Por ejemplo, aquí presenta un solo OH y por eso decimos que es un monol. En cambio, a la derecha presenta 2 OHs, en el otro 3 OHs. Entonces, como tienen más de 2 OHs, hablamos de los polioles, ¿no? De varios grupos de alcohol. Entonces, nomenclatura de los alcoholes. Prefijo de 1, ya nosotros conocemos el prefijo de 1 en la sistemática. Eso sería
el prefijo metanol, ¿no? Metanol. En la nomenclatura común, eso sería el alcohol metílico, prefijo de met, y así tendríamos todos los otros ejemplos, ¿no? Alcohol etílico de 2, y en el sistemático, que es el que más vamos a utilizar, sería el prefijo et y la terminación ol. Siempre los alcoholes terminan en ol. Aquí, por ejemplo, tenemos dos grupos OH, entonces usaremos la terminación diol, ¿no? Ahora, la regla dice bien clara, la cadena más larga, pero aquí vamos a ir incorporando una regla más, ¿no? Hay que darle prioridad a ese grupo funcional. Entonces, de este lado izquierdo, o perdón, de este lado derecho, muy lejos está el OH, pero del lado izquierdo está cerca. Entonces comienzo por ese lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tendría el metil. Sería 5-metilhexano, ¿no? Y en el 2 y en el 4 estaría presente el grupo de los alcoholes. 2,4 diol. En este siguiente ejemplo, yo tengo, profesora, un doble enlace y un OH. ¿Quién manda, profesora? Definitivamente, jóvenes, el alcohol tiene mucho más prioridad que un doble enlace, ¿ya? El alcohol manda ante un doble enlace. Entonces, el número más cercano al alcohol y tendría mi sustituyente, ¿no? 2-metil y sería propenol. Pero yo tengo que decir en dónde está ese doble enlace. Está en el carbono 2, ahí está en el carbono 2 el doble enlace, y en el 1 está el grupo OH que coloco 1-ol. ¿Listo? Así sería la nomenclatura de esos alcoholes. Ahora, ¿recuerdan que les dije que es importante saber el alcohol primario y secundario? El alcohol primario, cuando se oxida, forma un aldehído. El alcohol secundario, cuando se oxida, forma una cetona. Por eso es importante identificar qué tipo de alcohol es, si es un alcohol primario o si es un alcohol secundario. Fenoles. Los fenoles son formados por el anillo de benceno y el grupo OH. Debemos de saber que los fenoles no son alcoholes, ¿ya? No son alcoholes, eso tener claro. Entonces, ¿cómo nombro a ese compuesto? Simplemente le doy prioridad a este grupo OH. Sería posición 1, ¿no? Posición 1 aquí. Vamos a colocar las dos nomenclaturas. Ahí está. 1, si le doy el nombre de fenol, así como estamos viendo, entonces esto sería el sustituyente. 2-etilfenol, o si quiero utilizar la nomenclatura solo de el anillo de benceno como cadena principal, entonces diría 1-etil por el orden alfabético, y esto sería el hidroxi, ¿no? 1-etil, 2-hidroxi y la cadena principal benceno. Entonces tenemos dos formas de nombrar. O lo nombramos como benceno al final, o lo nombramos como fenol con el grupo OH. Eso va a depender también mucho de las claves, ¿no? Que se estén trabajando en clase. ¿Listo? Siempre que ustedes tengan un ejercicio, observen también sus claves. Por ejemplo, aquí tengo dos grupos OH, ¿no? Y acá tengo otro sustituyente que es el metil. ¿Quién tendrá más peso? ¿El benceno con el CH o el benceno con el OH? Entonces el nombre, en este caso, va a tener más prioridad el alcohol, ¿no? El OH tiene más prioridad. Sería entonces 4-metilbenceno, 1,2 diol. Eso sería el nombre de ese compuesto. En el siguiente, ni hablar, tenemos 3 grupos OHs.
Así que sería simplemente el benceno 1,2,4 triol, ¿no? Porque tenemos 3 grupos OH. Entonces, eso sería con respecto a los fenoles, ¿no? Vamos a tratar de avanzar un poquito, estoy corriendo un poquito en la teoría. ¿Por qué? Porque en los ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a poder aplicar mejor o entender mejor cómo aplicar las reglas que estamos viendo, ¿no? Ahorita prácticamente es teoría que ustedes tienen que saber para poder nombrar. Muchos con los mismos criterios que se han aprendido pues al nombrar los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿no? El mismo criterio, ¿ya? Bien, seguimos entonces aquí ahora con los compuestos que son los éteres, ¿no? Los éteres tienen la forma de la O en la posición central y tienen a la izquierda y a la derecha los grupos alquilos, ¿no? Los grupos R, metil, propil, butil, y esto viene a ser un arilo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, también el anillo de benceno, ¿no? A ver, ¿cuál sería el nombre de ese éter? Por ejemplo, el nombre de ese éter simplemente sería nombrar a esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Esto es un isopropil, ¿no? Esto sería un isopropil, el otro también es un isopropil, y a este tipo de éster, o perdón, de éter que estamos viendo, mira, que yo trazo un plano central a la izquierda y a la derecha, es lo mismo, porque esto es como un espejo. Entonces eso se llama éter simétrico. Pero si yo trazo un plano, yo trazo un espejo aquí en la O, ¿qué observo? Que lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son diferentes. Entonces eso se llama éter asimétrico, ¿ya? Eso se llama éter asimétrico. ¿Cuál sería entonces el nombre de estos compuestos? Dependiendo de la nomenclatura. Muy comúnmente, ¿no? El nombre de estos éteres van a ser utilizados como sustituyentes empleando el sufijo oxi, ¿ok? Propoxi, butoxi, metoxi, y tienen bajo rango de prioridad. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero nombrar con la nomenclatura común, es simplemente observar cómo se llama este compuesto y cómo se llama este compuesto. Etil, etil, entonces dietil, porque ambos son etil. Sería dietil éter. Pero si quiero nombrar en la nomenclatura sistemática, ¿no? En la sistemática, debo de utilizar la cadena más larga. Pero allí, profesora, son lo mismo. Entonces, simplemente sería 1, 2, 1 y 2, cualquiera. Puedes tomar a cualquiera como cadena principal. Entonces, lo que queda aquí trabajaría como sustituyente. Prefijo de 2, et, y como es un éter, la terminación es oxi. Y como la cadena principal también es de 2, por eso sería etoxi-etano. Eso sería el nombre de ese compuesto. Ahora, en el otro ejemplo, ¿quién es la cadena principal? Esta. ¿Por qué, profesora? Porque el CH2 y el CH3 tienen mayor número de carbonos que el otro. Entonces sería su nomenclatura común, ¿no? Igual sigue siendo etil y esto es metil, entonces por el orden alfabético de etil y metil, sí, tendríamos que darle prioridad al orden alfabético de etil. Sería entonces etil, metil, éter, su nombre común, pero si quiero
la nomenclatura sistemática, tengo que darle prioridad a la cadena más larga. Entonces el otro, que es de metil, sería el sustituyente. Y sería metoxietano, ¿no? Que es la cadena principal formada por dos. ¿Correcto? Eso sería entonces la forma de nombrar a los ésteres, ¿no? A los éteres. Uno es éter y otro es éster, que vamos a ver casi al final. Aquí tenemos otros ejemplos, enumeramos 2, 4, 6, tenemos el metoxi, entonces como son 3, 2, 4, 6, trimetoxi, ¿no? 2, 4, 6, trimetoxi y la cadena principal etano. Aquí, profesora, ¿quién pesa más, el éter o el alcohol? Definitivamente el alcohol pesa más. Acabamos de mencionar que el éter trabaja como sustituyente, ¿ya? Entonces, ese éter sería, en este caso, mira, enumeramos por las prioridades del grupo H, 1, 2, 3, y aquí tendríamos el sustituyente con 2 carbonos que sería etoxi. Entonces sería 3-etoxi, ¿ok? 3-etoxi, propano, porque son 3 acá, 1, 2, 3, ¿no? Y en el 1 y en el 2 está el alcohol. Entonces sería el 3-etoxi, el 3-etoxi propano 1,2 diol, que es la posición de los grupos OH. ¿Listo? Eso sería entonces el nombre para esos éteres. Aldehídos y cetonas. Los aldehídos son generalmente usados como solventes, ¿no? Su famoso kit no, aldehídos no, cetonas. Ejemplos de aldehídos, el famoso formol. Ahí está, justo estamos viendo aquí una célula que está manteniéndose prácticamente intacta porque tiene un líquido que se llama formol, ¿no? Y ese formol ayuda pues a mantener las células muertas. El grupo que ustedes tienen que identificar, reconocer de los aldehídos es el grupo CHO, ¿no? Todos los que tienen el grupo CHO son aldehídos. Y en el caso de las cetonas, por ejemplo, sus esmaltes, ¿no? Solventes orgánicos para diluir pinturas, presentan la fórmula COC, RCR. Y vamos a ver que esas cetonas pueden estar formadas por un grupo R, que puede ser etano, metano, propano, butano, o pueden ser formadas por el anillo de benceno, que viene a ser un aromático. Entonces, el grupo CHO, jóvenes, siempre se va a mantener a los extremos, siempre va a estar en los extremos, mientras que el grupo carbonilo va a estar siempre en la parte intermedia. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, este es el grupo CHO. Puede ser un R con el CHO o puede ser un aromático con el CHO, mientras que las cetonas siempre van a tener al grupo carbónico, ¿no? Las cetonas vienen de carbonos secundarios, los aldehídos vienen de carbonos primarios. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los aldehídos. La nomenclatura de los aldehídos siempre termina en al, ¿ok? Al. Entonces, prefijo de 1, metanal, prefijo de 2, etanal, prefijo de 3, propanal, ¿no? Butanal, pentanal, etcétera, etcétera. Y si quiere la nomenclatura común, entonces serían simplemente, en el caso de 1 y de 2, que es más comercial, se llama formaldehído, acetaldehído,
Y en el tercero, ya de 3, ¿no? El propianaldehído y el butaraldehído, que serían los nombres comunes para esa estructura, ¿no? Eso sería entonces el nombre de los aldehídos. Entonces, acá tenemos un CHO, otro CHO. Enumeramos la cadena principal que contenga a esos dos CHO. Eso sería mi cadena principal, no lo vayas a dejar como sustituyente, ¿ya? Y lo que estaría en el carbono 2, esto de aquí, sería tu sustituyente. Entonces, eso es el isopropil. Sería en el 2-isopropil y el carbono, la cadena de 4, prefijo but, y como son dos aldehídos, la terminación es al, ¿no? En el otro compuesto que tenemos. Igual, mira, tengo profesor el CHO y el OH. ¿Quién tiene prioridad, jóvenes? ¿El alcohol o el aldehído? Tiene prioridad el aldehído. El aldehído pesa más que el CHO. Entonces, por eso sería 1 para el aldehído y en el 3 y en el 5. Allí, por ejemplo, SOH no es alcohol. ¿Cómo se llama el alcohol cuando es un sustituyente? ¿Cuál es el nombre que recibe el alcohol cuando es un sustituyente? Ahí les había escrito, porque esto no va a ser terminación ol, esto va a ser terminación al, ¿no? Entonces, el OH como sustituyente recibe el nombre de hidroxi. Sería 5-hidroxi, 3-metil y la cadena de 6 hexanal. Eso sería el nombre de ese compuesto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el aldehído que tiene 3 grupos funcionales o 3 grupos CHO? Nosotros no los vamos a considerar como cadena principal, ¿no? Ellos no van a formar la cadena, entonces ellos quedan fuera. Mira, el CHO y el CHO. Entonces su nombre sería 5-metil, porque es el único sustituyente, ¿no? Ay, perdón, 5-metil, no, porque está dentro de la cadena principal. Sería entonces la cadena, no tenemos sustituyentes porque estos grupos CHO son parte de la cadena que van a hacer justamente la terminación carbaldehído. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, prefijo de 5 pent, y la posición 1, 2, 1, 1, 2, 1,2,4 tri, porque son 3 carbaldehído. Entonces haremos uso del término carbaldehído cada vez que tengamos 3 grupos funcionales. ¿Ya? Ahí en ese caso no le vamos a considerar como triólico, pues, ¿no? Sino simplemente como terminación de CHO, que es aldehído, que es eh, eh, aldehído, vamos a terminarlo como carbaldehído. Si fuera 1 o si fuera 2, ahí sí los aldehídos lo terminamos en al, ¿no? Porque su nomenclatura de los aldehídos siempre son en al. Pero si ya son 3, no lo voy a considerar. Simplemente los trabajo como carbaldehído y no forman parte de la cadena principal, como pueden ver, ¿ya? Entonces aquí definitivamente, ¿quién tiene prioridad? Tiene el aldehído, sería posición 1, sería 2-bromo, ciclopentano, porque es un ciclo de 5, pentano, carbaldehído, ¿no? Acá igual tenemos posición 1, posición 2, sería 2-metil, benzaldehído. Eso serían el nombre de esos compuestos. Y otra opción es el 2-metil benceno-carbaldehído, ¿no? Que también sería otra forma de nombrar a esa estructura. Los aldehídos. ¿Cómo se forman los aldehídos? Ya hemos dicho de la oxidación de un alcohol primario. Ahora, ¿este aldehído se puede seguir oxidando? Sí, este aldehído se puede seguir oxidando y al oxidarse lo que va a formar es un ácido carboxílico. ¿Ok? Ese aldehído va a formar
un ácido carboxílico. La reducción. ¿Qué es la reducción? La reducción de un aldehído va a regresar a lo que era antes. Y lo que era antes es un alcohol primario, ¿no? Porque nosotros sabemos que la oxidación de un alcohol primario es un aldehído. Entonces, la reducción de ese aldehído vendría a ser el alcohol primario. Cetonas. ¿Cómo vamos a nombrar a las cetonas? Las cetonas terminan en ona, dependiendo de los prefijos. Propanona, butanona, etanona, ¿no? Si es sistemática, simplemente colocamos 1, 2, 3, propanona. 1, 2, 3, 4, butanona. Siempre vamos a enumerar de tal manera que el grupo carbonilos tenga la menor numeración, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. En el caso siguiente igual. Tenemos 1 y 2. Entonces la pentanona está en el 2, ¿no? En el carbono 2. Pentan porque son 5. 3, 4, 5, pentan 2, ona, ¿no? Igual el otro sería pentan 3, ona, porque el grupo carbonilo está en el carbono 3. Eso sería la nomenclatura sistemática. Si quiero la nomenclatura común, simplemente menciono los grupos que están a los extremos, ¿no? Porque el grupo de carbonilo siempre va a estar en el átomo central. Entonces sería metilcetona. Entonces dimetil. Metil, etil, entonces sería por orden alfabético, primero etil y luego metil. Metilcetona, ¿no? Metilpropil. Metilpropilcetona. Eso sería el nombre entonces para esos compuestos, ya sea la nomenclatura sistemática o la nomenclatura común. Aquí tenemos la cetona, ¿no? ¿Por dónde vamos a enumerar? Siempre más cercano a ese grupo de la cetona. Orden alfabético, el único sustituyente bromo, pentan, 2 ona, ya que en ese carbono 2 se encuentra la acetona. Luego en el otro compuesto es lo mismo. Tenemos el grupo OO carbonilo, posicionas entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5 y el único sustituyente es el 3. 3-metil pentano, porque son de 5, y 2,4 diona, porque en el 2 y en el 4 efectivamente se encuentra el grupo carbonilo que es de la cetona. La oxidación de la acetona me va a dar un ácido carboxílico, pero la reducción de las cetonas, ¿de dónde se forman las cetonas? Las cetonas se forman de la oxidación de los ácidos, de los alcoholes que son secundarios, ¿no? Acuérdense que los alcoholes primarios forman los aldehídos y los alcoholes secundarios forman las cetonas. Entonces acá la reducción de la cetona sería un alcohol secundario. Entonces por eso es importante que identifiquen, ¿no? ¿Qué tipo de alcohol se tiene? Carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son compuestos que también llamamos glúcidos, ¿no? Y que tienen al grupo, puede ser al grupo aldehído, al CHO, o puede ser al grupo de la acetona, ¿no? Y entre su estructura, pues vamos a encontrar a esos grupos OH, que son de los que corresponden a los hidroxilos de los alcoholes. Las reglas con respecto a la prioridad. Definitivamente un aldehído es más que un alcohol y una acetona también es más que un alcohol, ¿no? Entonces, enumerando, esto sería 2,3,4,5,6 pentahidroxi, porque son 5 hidroxi, 1, 2, 3, 4 y 5 hidroxis. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5 hidroxis, ¿no?
Y la terminación hexanal, aquí es hexanal porque es de 6 y es un aldehído. Mientras que aquí es de 6, pero es una cetona, ¿no? Esa es la diferencia, entonces, entre los aldehídos, ¿no? Y las cetonas en los carbohidratos. Bien, entonces, estos carbohidratos, ¿no? Se van a clasificar como aldosa si son compuestos que tienen al grupo CHO, aldo, de aldehído, pero vamos a decir que son cetosas si tienen al grupo de la cetona, ¿ya? Entonces, los carbohidratos pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. De acuerdo al número de carbonos, por ejemplo, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería hexosa, mientras que el otro tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sería también hexosa, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Aldehído, cetona. Aldohexosa, cetohexosa. Por el grupo funcional que este estaría presentado. Carbohidratos. Ahí están. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Pueden ser monosacáridos, pueden ser disacáridos o pueden ser polisacáridos. Si son monosacáridos, estos están conformados por un solo anillo. Miren ahí. Si son disacáridos, estos están formados por 2 anillos. Y si son polisacáridos, están conformados por muchos anillos, ¿no? Y ahí vemos algunos ejemplos que son parte de los carbohidratos. Cuando el carbohidrato entra en contacto con una enzima, ¿no? Vamos a ver que se forma la glucosa, ¿no? Y cuando esta glucosa reacciona con la ayuda de otra enzima, finalmente vamos a tener lo que es un alcohol, ¿no? Entonces el almidón, que es un carbohidrato, se va a descomponer hasta formar un etanol. Lo va a degradar completamente. Y este es el grupo que tiene más prioridad, el grupo de los ácidos carboxílicos. Su grupo funcional de un ácido carboxílico es el COOH, ¿no? Este puede estar unido a un R, puede estar unido a un argón o puede estar unido simplemente a un grupo argón que diga aromático. Esto es un aromático que puede ser benceno y esto es el grupo funcional que ustedes tienen que reconocer. Cada vez que ustedes vean este COOH, acuérdate que eso es el carboxílico y que tiene mucho más peso que un aldehído, tiene mucho más peso que una cetona y tiene mucho más peso que un alcohol, ¿ya? Siempre ellos van a tener siempre el carboxílico va a tener más peso que todos los grupos funcionales. Es el que presenta mayor grado de jerarquía. Vamos a responder. Este carbono que estamos viendo aquí, que presenta el grupo carbonilo y el grupo OH, presenta una hibridación sp2, ¿ok? Presenta sp2. Y vamos a ver que el doble enlace que estamos viendo presenta un enlace de tipo sigma y un enlace de tipo pi, ¿no? Lo que corresponde al grupo carbonilo. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esos ácidos carboxílicos? Sería en la sistemática ácido metanoico, prefijo de un carbono,
de 2 carbonos, ácido etanoico, porque la nomenclatura de los carboxílicos siempre va a terminar en oico, 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 ¿no? Propanoico, butanoico y etano. Por ejemplo, en este de aquí, que son 2 grupos carboxílicos, sería etanodioico, porque son 2 grupos carboxílicos, ¿no? Y estos son los nombres comunes, ¿no? Pero más trabajamos la nomenclatura sistemática. Su nombre entonces, prioridad a este grupo carboxílico. Siempre pesa más, comienzas por ahí y nombras, ¿no? Ácido, siempre comienzas con la palabra ácido porque es el carboxílico. Y en orden alfabético, respetas aquí. Bromo, y en el 3, en el 2 y en el 5 está el metil y sería dimetil hexanoico, ¿no? Prefijo de 6, terminación oico por ser un carboxílico. Profesora, ¿quién pesa más, el aldehído o el carboxílico? Ya te dije, el carboxílico pesa más que el aldehído. Ahora, acá importante, ¿cómo se llama el aldehído cuando se encuentra como sustituyente? Esto recibe el nombre de fornil, ¿no? Entonces sería el ácido 3-bromo 5-formil hexanoico. Eso sería el nombre de esa estructura. Otros ejemplos, en el caso, por ejemplo, aquí de una cadena cerrada, doy prioridad al carbono 1, donde está el carboxílico, y tendría en el 2 el etil, porque esto es el etil, 1, 2, 2 etil, y la cadena de 6 hexanocarboxílico. Aquí sería 1, ¿no? Aquí es diferente, estos dos, tener cuidado, son diferentes, ¿ah? Porque esto es el ciclo hexano y esto es el benceno. Entonces, el ciclo hexano con el carboxílico, simplemente como estamos viendo, ciclo hexano carboxílico. Pero si tenemos el benceno con el carboxílico, eso será el ácido 2-etil, porque acá tenemos el 2-etil benzoico, ¿no? Benzoico. ¿Correcto? Ese sería el nombre entonces de los ácidos carboxílicos, ¿no? O si quiero nombrarlo como benceno sería el ácido 2-etilbenceno carboxílico. Cualquiera de los dos. O lo nombras como el benzoico o si no lo nombras como el carboxílico. Ahora, los ácidos carboxílicos, cuando van a reaccionar con una base, forman una sal, ¿no? Una sal orgánica. Y la esterificación de estos ácidos, ¿no? Con un alcohol da la formación de un éster, ¿no? Eso sería como entonces ya vamos entrando al grupo funcional de los ésteres. Los ésteres presentan el grupo funcional COO y a la izquierda y a la derecha tiene el grupo R. Entonces, un éster COO, aquí por aquí se enlaza con un R, acá con otro R, ahí estamos viendo, esos R's pueden ser el mismo grupo alquil, puede ser un aromático, otro R, pueden ser ambos aromáticos, ¿no? Diferentes formas que se pueden formar el éster, pero siempre lo que tienes que ver es que tenga ese grupo carbonilo y el grupo oxígeno, ¿no? COO. Entonces, miren aquí, el ácido etanoico, porque esto es 1 y 2, ácido prefijo de 2, et, y terminación ico. Y esto es el metanol, 1, prefijo de 1, metanol. ¿Cómo se forma el éster? Muy fácil. El éster se forma porque este grupo hidrógeno sale para que pueda entrar ese grupo CH3. Entonces, mira, aquí está el COO con el CH3, ¿no? Y eso sería el éster etanoato de metil. ¿Por qué se llama así el éster? Siempre los ésteres van a tener la terminación ato de
hilo, siempre, ¿no? ¿Y cómo voy a nombrar profesora? Mira. Prioridad a ese carbono del grupo carboxílico, del carboxilato, del, del carbonilo, ¿ok? CO con O y acá 2. Entonces, 1, 2, eta, ¿no? Ato. Y acá como es 1 nada más, prefijo de 1 metilo. Entonces, eso es el etanoato de metilo, ¿no? También conocido como el acetato de metilo. Luego acá tenemos el ácido etanoico que reacciona con un fenol. Lo mismo, sale este hidrógeno para que pueda ingresar este grupo del fenol, ¿no? Entonces, del benceno, que ahora sería fenil, sería entonces 1, 2 etanoatos de fenil. ¿Listo? Eso sería el nombre para esa estructura. Así se nombran los ésteres. Entonces, nombramos aquí, miren aquí, 1, ¿cierto? Esto sería prefijo de 1 y esto sería el metil. Entonces sería el metanoato de metilo que se conoce como el ácido fórmico, ¿no? Acá te contamos igual 1, 2, etanoato, porque es de 2, y acá de 2, etilo. Entonces sería etanoato de etilo, siempre contando el número de carbonos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿dónde está el COO? A este lado, ¿no? Entonces acá yo voy a tener, miren, 1 enumerando aquí, no voy a borrar, ok, de la numeración, enumerando aquí ese grupo. Ahí está. Sería entonces en el 3 metil y sería prefijo de 4 butanoato y del otro lado tenemos el etil, ¿no? Porque acá tiene 1 y 2. Eso sería el etil. Entonces, por lo general, jóvenes, los ésteres, ¿no? Vamos a ver que siempre están trabajando con el carbono, ¿no? El carbono de ese grupo carbonilo que va a tener la terminación ato y al otro extremo va a tener el grupo, el sustituyente que vamos a darle la terminación hilo, ¿ya? Hilo es lo que comúnmente nosotros vamos a trabajar. Metilo, propilo, butilo, pentilo, etc. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a desarrollar nuestros ejercicios de clase y aquí le vamos a dar un poquito más de énfasis para poder entender cómo atacamos considerando las mismas reglas que nosotros ya hemos venido estudiando, ¿ya? A ver, y de compartir. Ya, ahora sí, tenemos el tiempo para nosotros también poder participar. ¿Ah? Voy a preguntarles. Vamos entonces con la pregunta número 1. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 1? Ustedes me van diciendo su clave, ¿ya? O van escribiendo en el chat. Miren, la pregunta 1 nos habla del benceno y nos piden marcar verdadero o falso de acuerdo a las siguientes proposiciones. A ver, chicos, voy a ir revisando sus claves que escriben en el chat. Dice, el benceno posee una estructura cíclica.
Ya nosotros sabemos que es una estructura cíclica, ¿no? Plana y presenta enlaces dobles alternados. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? A ver, escriban en el chat. Primer enunciado. Eso es. Muy bien, Marina. Eso es verdadero. No importa si se equivoca. Más bien si se equivoca es mejor. ¿Por qué? Porque me permite explicarles algo que no está claro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Efectivamente, el benceno, que ya se los presenté, es un anillo formado por 6 carbonos, en las cuales están 3 dobles enlaces alternados. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿No? Por esa razón es verdadero. El tolueno, a ver, recuérdate quién era el tolueno. Posee una fórmula global de C7H8 y tiene una estructura homocíclica. Ya, primero, agarra ahí tu papel y dibuja. Acuérdate, ¿quién era el tolueno? ¿Quién era el tolueno? ¿Verdadero o falso? A ver. Chicos, ¿no recuerdan? ¿Les ayudo un poquito? El tolueno es el anillo de benceno con el CH3. El anillo de benceno con el CH3. Ahí está. Ese es el tolueno. Entonces, recuerda que el anillo de benceno, el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Entonces, aquí tiene 3, mira, más 1, 4. Aquí 1, 4, 1, 4, 1, 4 y 1, 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te invito a que calcules la fórmula global y me digas si es el C7 y H8. Tiene estructura homocíclica. Recuerda que para hacer una estructura homocíclica, todo su anillo debe de estar formado por un solo átomo de carbono, ¿no? Anillo, anillo. No es que toda la estructura, sino el anillo. Entonces, si es homocíclica, ¿no? Muy bien, Juan. Perfecto. El 2 también es verdadero, porque sí es homocíclica. Y si contamos los carbonos, vamos a ver, aquí son 6 del anillo, más este de aquí son 7. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que sí, eso sería verdadero. Y luego nos dice, el benceno presenta 2 estructuras resonantes y reacciones de sustitución. A ver qué dicen. Estructuras resonantes quiere decir que van a tener posibilidad de desplazarse ese doble enlace, ¿no? Entonces, aquí, este carbono, este doble enlace viene por aquí y viene por acá. Entonces, la otra estructura resonante del benceno sería esta y esta, ¿cierto? Si tú continúas girando, ahora esto aquí y esto aquí, sí o no que llegas a lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, ¿cuántas estructuras resonantes nada más tiene? Efectivamente tiene 2, ¿verdad? Y esta reacción presenta, o perdón, este benceno presentará reacciones de sustitución. Recuerda que cuando nosotros hemos estudiado la clasificación de las reacciones, hemos dicho que las reacciones de los hidrocarburos, ¿no? Presentan reacciones de sustitución porque eso quiere decir que el cloro ingresa a uno de esos hidrógenos. Entonces, nosotros en el benceno, ¿te acuerdas que te expliqué
que el benceno puede ser monosustituido, que el benceno puede ser disustituido, ¿cierto? O que el benceno puede ser trisustituido. Entonces te pregunto, ¿el benceno presenta reacciones de sustitución? Bien, Marina, nos está dando la respuesta y en este caso, efectivamente, sí, presenta reacciones de sustitución y en la 1 la clave sería par. ¿Correcto? Sí, muy bien. A ver, analícenlo si está todo bien, no hay preguntas, no hay dudas. Y nos vamos a la pregunta número 2. Ahí está, ¿ya? Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 2? Vamos a ir leyendo. Los compuestos relacionados con el benceno se obtuvieron de extractos de plantas similares, ¿no? Nos hablan sobre esos compuestos y nos dicen, dado los siguientes compuestos, determine respectivamente los nombres. Muy bien, entonces vamos a practicar aquí, ¿ya? Vamos a entrenarnos aquí. A esto es lo que quería llegar. Por ejemplo, nos enfocamos todos en el compuesto A, ¿ya? Todos enfóquense, por favor, en el compuesto A. Profesora, tengo el benceno, tengo el CH3, tengo el bromo y tengo el nitro. A ver, la primera forma que yo puedo nombrar a esta estructura es dándole el nombre de la cadena principal, que sería el anillo de benceno, ¿cierto? Entonces, si yo nombro como benceno, todos trabajan como sustituyente. Y si todos trabajan como sustituyente, la regla me dice que tengo que primero dar prioridad a la menor numeración. Y la menor numeración, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Esa es la menor numeración. Entonces vamos a nombrar ahora sí, esto es el metil, el bromo y el nitro. Orden alfabético, primero sería 2-bromo, ¿correcto? Luego vendría bromo, metil, nitro, el 1-metil. Bien, si tienen dudas, chicos, abran sus micros, ¿ah? 2-bromo, 1-metil, 4-nitro, 4-nitro y el anillo principal, benceno. No me alcanza, por eso lo pongo abajito. Muy bien, eso sería el nombre de esa estructura, considerando el anillo de benceno como principal, ¿cierto? Ajá, Juan nos dice que en la 2 la clave es barco. Vamos a ver, Juan, vamos a ver, muy bien. La otra posibilidad, sería cuando yo considero a este anillo de benceno como si fuera todo el tolueno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estoy cambiando de colorcito. ¿Correcto? Y si yo considero a todo eso como el tolueno, este carbono tiene que tener también prioridad. 1, 2, 3 y 4. Entonces su nombre sería en orden alfabético, ¿no? Entonces yo ya no cuento al CH3 como sustituyente, sino el único sustituyente ahora sería el bromo y el nitro. Y por orden alfabético, ¿quién va primero? Ajá, por ahí. Uy, uy, ¿qué pasó por ahí? Me cambiaron, borraron las claves por ahí. Marina nos dice que 2 es casa. A ver, vamos a ver. Sería entonces aquí 2-nitro, ¿cierto? 2-nitro. No, perdón. 2-nitro. Bla, bla, bla. 2-bromo, ¿correcto? En orden alfabético. 2-bromo,
4 nitro y el anillo de benceno con el CH3, que sería el tolueno. Si tienen dudas, hablen. Muy bien, Daniel nos da otra clave. Daniel nos dice que la clave es enano. Bien, listo. Esa sería nuestra posibilidad para esa estructura A. Vamos a la siguiente estructura, la estructura B. La cadena principal al ojo va a ser la cadena donde está todos los radicales, ¿no? La cadena está con ramificación. Entonces, busco la cadena más larga y la cadena más larga va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Con más número de sustituyentes. Y como tengo un doble enlace y no tengo otro grupo funcional, priorizo el doble enlace. No hay nadie más que pese que ese doble enlace. Por lo tanto, esto es sustituyente y esto es sustituyente. ¿Su nombre cuál sería? Orden alfabético, cloro y metil. Sería 6 cloro, 5 metil. No, perdón, 6 cloro, nos estamos olvidando de este sustituyente. ¿Cómo se llama el sustituyente de benceno? No se llama bencil, ¿ah? Esto se llama fenil. El benceno como sustituyente se llama fenil. Ajá, muy bien, Juan. Eso es lo más importante, Juan. Ya, perfecto. Juan también nos dice 2 enanos. Tenemos 3 compañeros, ahí también Marina verificó seguro mejor, ya se dio cuenta de su error y ya sabe cuál es la clave, ¿no? Eso, lo importante es que se equivoquen, la verdad. ¿Saben por qué a mí me gusta que se equivoquen, chicos? Porque esos errores que ustedes realizan ahora en clase son errores que no van a cometer en un examen. Cuando ustedes solamente quedan en clase mirando, entonces a la hora de la hora, esos errores recién salen al momento de hacer un examen, ¿no? Por eso siempre digo, practiquen conmigo, resuelvan conmigo, metan acelerador para que me puedan ganar y puedan corroborar conmigo, ¿no? Listo, entonces acá tendríamos 4 fenil, ¿no? 6 cloro, 4 fenil, 5 metil, 5 metil y viene el nombre de la cadena principal. Cadena de 6, prefijo de 6 es ex y sería exeno, ¿no? Pero en donde está el eno, el doble enlace está en el 1, entonces sería 1N. Y muy bien, verificando entonces las claves, nuestra alternativa sería ENAN. Perfecto. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con nuestra siguiente pregunta. Si no hay dudas, si no, abren sus micros o pueden escribir en el chat. Ahí está, ¿no? La clave ENAN. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, la glicerina, que es el propano 1,2 triol, entonces vamos a comenzar por dibujar, ¿no? Es empleado en productos cosméticos en tanto que el mentol, que es el 2-isopropil 5-ciclometilhexan-1-ol, tenemos que dibujar, que se extrae de la menta, se usa como saborizante en golosinas y alimentos. Al respecto, seleccione la alternativa que tenga la proposición correcta. Muy bien, nos están preguntando en función de esas dos estructuras. Vamos a dibujar. ¿Cómo se dibuja? A ver, para los que no tienen claro cómo se dibuja, es muy sencillo. Propano. 1, 2, 3. Propano. 1, 2, 3. Hay 3 OHs. 1, 2, 3 OHs. Ahí está. Te presento al propano 1, 2, 3 triol. Profesora, ¿y sus hidrógenos? Ahora sí, completas. Tienes 1, 2, ¿cuántos enlaces le faltan? 2. Tienes 1, 2, 3, le falta 1, 1, 2, le falta 2, porque tú ya sabes que el carbono siempre tiene 4 enlaces. Ahí está tu propano 1,2,3 triol, que viene a ser la glicerina. Ahora vamos a dibujar
nuestro 2-isopropil 5-metil ciclohexan 1-ol. Siempre comienzas del último, porque el último te dice quién es tu cadena principal. De 6, profesora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan. 1-ol. En el 1. Tú puedes poner aquí o aquí en el donde tú quieras denominarle. Yo quiero denominarle aquí el 1. Entonces esto es el 1-ol. Ahí está. 1-ol. ¿Listo? El propan 1, 2, no, pero es perdón, es un ciclo, no me había dado cuenta. Eso es un ciclo hexan. No voy a borrar porque no es una cadena de hexan abierta, sino es un ciclo de 6. Entonces vamos a ordenar. Aquí ya. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Si quiero acá 1, para que aquí esté el OH. Ahí está. Eso sería el ciclo hexan, ¿cierto? A ver, ¿qué nos dice? El ciclo hexan 1-ol, ¿no? Ya. Listo. En el 5 dice que está el metil. Ya, si esto es el 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, aquí está, dice el metil. Mira, ahí está el metil. Estoy dibujando el metil. Y me dice que en el 2 está el isopropil. Acuérdate cómo es el isopropil. Iso, siempre así. 1, 2 y 3. Eso es el isopropil. ¿Listo? Ahí están mis dos estructuras de las cuales me están hablando. Ahí. ¿Qué me dice el primer enunciado? Vamos al primer enunciado. Su fórmula global de la glicerina y se clasifica como poliol. Chicos, miren, 1OH, 2OH, 3OH, sí es un poliol, ¿no? Su fórmula global contamos 1, 2, 3, 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene su fórmula global? Contamos 8 hidrógenos, ¿cierto? ¿Y cuántos oxígenos? 3 oxígenos. Entonces ese enunciado sería falso. ¿Correcto? Falso. Segundo enunciado, ¿qué nos dice? Su fórmula global del mentol. A ver, contemos para el mentol. ¿Cuántos carbonos tiene el mentol? 6 del anillo, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el mentol? Aquí, por ejemplo, tiene 3 enlaces, le falta 1, aquí le falta 2, aquí le falta 2, porque siempre tiene que haber 4. Aquí le falta 1, aquí le falta 2, aquí le falta 1, aquí sería un CH3, aquí un CH3 y aquí le falta 1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos si contamos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos hidrógenos? A ver, son... falta 1, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y este H sería 20 hidrógenos, ¿no? Son 20 hidrógenos que presenta, ¿y cuántos oxígenos presenta un solo oxígeno? Muy bien, efectivamente, eso es correcto. ¿Y se clasifica como un monol? Sí, porque tiene un solo grupo OH. Entonces, esto es falso y esto es verdadero, ¿no? El mentol es un alcohol secundario. Miren este carbono que estamos observando aquí. Y este carbono está unido a un carbono y a otro carbono. Entonces, es un carbono secundario y por lo tanto es un alcohol secundario. Eso sería correcto. ¿Y la oxidación de un alcohol secundario genera una acetona? Sí, eso es
Eso es allí. Eso es correcto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta en esta pregunta número 3? Nuestra respuesta nos están preguntando, seleccione las alternativas que contengan la proposición correcta, sería la alternativa 2 y la alternativa 3, ¿no? La clave sería casa. Bien, ahí está la estructura, ¿ok? El grupo H, la oxidación de la acetona, del alcohol secundario, que genera una acetona. Pregunta número 4. A ver, nos dan la siguiente estructura y nos dice, al respecto seleccione el nombre de los compuestos. Muy bien, practicamos entonces. Vemos primero el grupo funcional, reconocemos el grupo funcional, ¿ok? Y vamos a ver por dónde numeramos. Profesora, el compuesto A, ¿no? El compuesto A sería, tenemos ahí un éter, no, sí, un isopropolitemático, sí, es un éter, ¿no? Tenemos aquí un éter porque está el O en la parte central. Entonces, ¿cuál sería el nombre de ese compuesto? Su nombre puede ser, por ejemplo, los éteres pueden nombrarse. Los éteres pueden nombrarse todo el nombre de esto y todo el nombre de esto con la terminación éter. Sería entonces, esto sería un isopropil, ¿no? Isopropil. Esto es un isopropil y esto sería un 1, 2, 3, 4, 5. Y esto sería un isopentil. Entonces, de acuerdo al orden alfabético, primero vendría el isopentil, ¿no? Sería isopentil, isopropil, éter. Eso sería un nombre, ¿no? Y otro nombre es viendo lo común de elegir la cadena principal. Y si elegimos la cadena principal, sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Sería entonces que en 1 esté todo este como un sustituyente con la terminación oxi. Entonces sería 1 isopropoxi, 1 isopropoxi, porque la terminación va a ser oxi, y la cadena principal, acá tendría el 3-metil, ¿correcto? El 3-metil y el nombre de la cadena principal que sería de 4, que sería butano. Esos serían los nombres para esa estructura. En el grupo B tenemos igual, ¿no? Vemos las claves y vamos a ver qué sería. Buscando siempre la menor numeración, buscando la menor numeración sería 1, 2, 3 y 4. Si es que yo no lo quiero llamar como fenola, porque si lo quiero llamar como fenol, ya sabes que eso sería el 1 en el OH. Entonces, esto es bromo, esto es metoxi y esto es hidroxi. Orden alfabético. 1 bromo, ¿cierto? Seguido del 4 hidroxi. 1 bromo, 4 hidroxi. En el 2 está el metoxi, porque mira, tiene el prefijo met, pero como es un éter y los éster trabajan como sustituyentes, terminan en oxi. 2 metoxi y la cadena principal, el anillo de benceno, ¿no? Eso sería el nombre. Entonces, ¿qué clave tenemos en la pregunta número 4? Buscamos nuestra respuesta y en la pregunta 4 la clave sería
enan, ¿cierto? La clave sería enan. Entonces, ¿no? Eso. Voy a tener que dejar de compartir, ¿ya? No me deja escribir. Ay, ahora sí, pero. Sencillo. No, voy a dejar de compartir, ¿ya? Entonces, antes de compartir y ir a la pregunta 5, ahí tienen la estructura. El nombre que le dimos inicialmente como isopentil, isopropil, éter es la nomenclatura común, ¿no? Donde en ambos contamos en ambos lados. Y la nomenclatura sistemática es cuando nosotros consideramos a este éter como sustituyente, ¿no? Y los sustituyentes en los éteres terminan en la palabra oxi, metoxi, butoxi, propoxi, etoxi, metoxi, ¿ya? Eso sería. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí voy a dejar de compartir. Ahí están los nombres. El otro nombre de la infraestructura. Y nosotros hemos hecho este de aquí, ¿no? Nosotros hemos realizado el nombre de la estructura de este de acá. Ahora, pero también podemos nombrarlo el benceno con el OH, porque nosotros sabemos que el benceno con el OH se llama fenol. Pero si nosotros nombramos al benceno con el OH, recuerda que quien tiene la prioridad es este carbono, ¿no? Ya no el orden alfabético. Aquí nosotros hemos trabajado con orden alfabético, ¿no? Acá nosotros le hemos dado prioridad, acá le hemos dado prioridad al orden alfabético, ¿no? Pero en cambio acá no. Aquí que estamos dando prioridad. Aquí le estamos dando prioridad al grupo del fenol, ¿no? Porque es el benceno con el OH, ¿ya? Entonces sería dándole esa prioridad 4 bromo, 3 metoxi, este es el metoxi, ¿no? Y la cadena principal del benceno con el OH sería el fenol. Entonces así nuestra clave sería la alternativa ENA. Ya. Vamos con la pregunta número 5. ¿Ok? ¿Qué nos dice la pregunta 5? Nos dan las dos estructuras y nos dice, tanto en términos de variedad como de cantidad, estas sustancias están entre los productos naturales más comunes y conocidos. Dos de ellos presentan a continuación. Al respecto, selecciona la alternativa que contenga la proposición correcta. Ok, vamos entonces a responder la pregunta número 5. ¿Qué nos dice? A ver, ambos compuestos orgánicos tienen el grupo funcional carbonilo. Efectivamente, uy, eso no quiere. A ver, rápido. Otra vez voy a dejar de compartir.
Ya. Sí, ambos compuestos tienen efectivamente el grupo carbonilo. Este es el grupo carbonilo, ¿no? El CO. Entonces, ¿ambos compuestos tienen el grupo funcional carbonilo? Sí, eso es verdadero, correcto. Dice, el X2-enal se obtiene por oxidación del X1-ol, del X2 en 1-ol. Entonces, primero nos tocaría graficar, miren, este X2 en 1-ol. Ahí está. X de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2N me indica que en el carbono 2 está el doble enlace que estamos viendo aquí. Y el 1-ol me dice que en ese carbono 1 está el grupo OH. Entonces, observo que ese compuesto es un alcohol primario. Y cuando yo tengo la oxidación de un alcohol primario, simplemente este grupo OH se cambia al grupo CHO y todo se mantiene igual. Y entonces el nombre sería X2 en y sería 1-al. Profesora, ¿por qué no pone 1-al? Porque ya como es un aldehído, se entiende que ese se encuentra en el carbono 1. Entonces dice, el X2-enal se obtiene por oxidación del X2 en 1-ol. Sí, ahí estamos viendo la reacción y eso sería correcto. ¿Ok? Luego nos dice, miren en el enunciado siguiente, vamos a ver aquí, el etan-2-ona se reduce formando un alcohol primario. Entonces vamos a dibujar el etan-2-ona. Ahí está, heptan de 7 y 2-ona quiere decir que en el carbono 2 está ese grupo carbonilo, ¿no? Heptan-2-ona. Y cuando se reduce, este, que es un carbono secundario, pasa a un alcohol secundario. Entonces va a ser el etan-2-ol. Simplemente cambia el grupo de cetona por el grupo OH. Y en el enunciado nos decía que se reduce a un alcohol primario, lo cual esto sería falso porque se reduce a un alcohol secundario, ¿no? Entonces nos están preguntando por las proposiciones correctas y eso sería 1 y 2, lo que corresponde a la clave ABIO. Chicos, ¿están allí? ¿Me están siguiendo o ya se me han perdido? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hola, chicos, ¿están allí? ¿Están vivos? ¿Y cómo sé que estoy haciendo clase con mis estudiantes y nadie me dice nada? Ah, ok, Marina. Ya, muy bien, Charlotte. ¿Dónde está Juan? Juan, sigues en tierra, ¿no? Los demás no sé dónde están. ¿Es bastante información? Sí, bastante información, ¿no? Bastante información que toca volver a repasar, volver a resolver los ejercicios. Vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Ahí está. Pregunta número 6 nos dice, al respecto seleccione el nombre de los siguientes compuestos. Muy bien, vamos entonces a practicar aquí los nombres. A ver, ustedes también. A ver, profesora, ¿qué observamos en el compuesto número 6? Por aquí observo que hay una cetona. Por aquí observo que hay un alcohol.
Y tengan mucho cuidado con los que están pensando que esto es una acetona, ¿no? Porque hemos dicho que las cetonas siempre están en el intermedio. Las cetonas nunca están al extremo. Entonces, esto que está aquí no es cetona, ten mucho cuidado. Lo que tenemos aquí, jóvenes, es un aldehído, solo que está disfrazado porque no te ponen el hidrógeno. Siempre que veas un carbonilo al extremo, eso es un CHO. Entonces, tenemos una cetona, un alcohol y tenemos un grupo CHO. La pregunta del millón, ¿quién tiene prioridad? El aldehído, ¿correcto? El aldehído tiene prioridad, entonces vamos con 1, 2, 3, 4 y 5. La cetona como sustituyente se llama oxo y el alcohol como sustituyente se llama hidroxi. Entonces el nombre de esa estructura, ¿no? Vamos a ver aquí sería orden alfabético. ¿Cuál sería ese nombre? Sería 3-hidroxi. Vamos a colocar por aquí. 3-hidroxi. Luego seguiría el 4-oxo, ¿correcto? El 4-oxo y la cadena de 5, que es un aldehído que termina en al. Los aldehídos terminan en al. Entonces sería pentanal. Siguiente estructura, profesora, ¿cuáles son los grupos que estamos viendo? A ver, mira, veo un OH, veo una cetona, ¿y qué más vemos por allí? Vemos una cetona, por aquí tenemos un doble enlace, ¿no? Tener mucho cuidado con ese doble enlace. Y tenemos por aquí este grupo O. Y ese grupo O sería como un éter, ¿no? Esto es un éter. Entonces, mi cadena principal, ¿cuál sería? Prioridad. Tienes aquí un doble enlace, no es una acetona, mucho cuidado, tienes un doble enlace, tienes una acetona, entonces mi prioridad es comenzar más cercano a la acetona que tiene más peso que el grupo OH. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso sería el nombre de esa estructura. Vamos entonces, su nombre. Metoxi, porque es un solo carbono, ¿ok? Hidroxi, sustituyente, y la acetona así como cadena principal. Entonces, ¿cuál es el nombre? Orden alfabético. Sería 6-hidroxi. Ahí está, 6-hidroxi. 2-metoxi. 2-metoxi. Y la cadena que es de 7 sería EP, ¿no? EP. Heptan, si fueran enlaces simples, hecten si son dobles o hectin si son triples. Veo doble, entonces sería en. Pero ¿en dónde está? En el 1. Ah, 1 en, y como es una cetona, en el 3 está la ona. Entonces será 3 ona. Eso sería el nombre de ese compuesto. ¿Qué clave entonces nos permite aquí marcar? Eso sería la alternativa 4-oxopentanal 6-hidroxi, la clave DAD. Muy bien, Marina, excelente. 6 DAD. ¿Listo? Ahí están la solución, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué nos dice en la pregunta número 7? La D-silosa es un tipo de azúcar que el cuerpo normalmente absorbe con facilidad a través de los intestinos y se obtiene por hidrólisis de los polisacáridos que se encuentran en los solotes, ¿no? Y en la madera. Al respecto, seleccioné el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver,
Nos dan la estructura y nos dicen, se clasifica como una aldosa. Para ver si es una aldosa, él tiene que ser un aldehído, ¿no? Entonces, yo observo si es un aldehído, y eso sí, efectivamente sería un aldehído, ¿no? Porque tenemos el grupo CHO, mira, ahí está el grupo CHO. Sí es un aldehído, profesora, es un aldo, pero exosa, a ver, tiene 6 de exo, 1, 2, 3, 4 y 5. No es una aldoexosa, ¿no? Es una aldopentosa, porque es de 5. Entonces ese enunciado sería falso, ¿correcto? Eso es, muy bien, Juan, eso es falso. A ver, chicos, su nombre Yupac. A ver, vamos a jugar con su nombre. Prioridad, el grupo CHO. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, todos estos son sustituyentes. Su nombre sería 2, 3, 4, 5. Son 4 hidroxis, entonces sería tetra, porque es 4, tetrahidroxi, y el nombre de la cadena principal que es 5, y como es un aldehído, la terminación es al de los aldehídos, entonces sería pentanal. ¿Sería verdadero o falso? Su nombre Yupac es 2,3,45 tetrahidroxipentanal. Sí, eso sería correcto. Nos dice Juan que la clave en la 7 sería enano. A ver, vamos a ver. Y luego nos dice, su estructura corresponde a un polisacárido. Un polisacárido es aquello que está conformado por varios grupos de los monosacáridos. Aquí recordar, los monosacáridos están conformados por compuestos que tienen 4, 5 o 6 carbonos, ¿ok? Nosotros aquí tenemos una cadena de 5 carbonos. Entonces, no es un polisacárido. Eso es un monosacárido. Por lo tanto, ese enunciado sería falso y tendríamos como respuesta falso, verdadero, falso. Muy bien, chicos. Y la alternativa sería etano. ¿Ya? Perfecto. Y vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué nos dice? La treonina es un aminoácido presente en las proteínas animales como el huevo y la leche, mientras que el aceite de plátano o banana se obtiene de forma natural de algunas frutas como el plátano y las peras. Con respecto a los siguientes compuestos, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien. A ver, el nombre de A. Vamos, chicos, identifiquemos. Grupo amino, grupo COOH, mucho cuidado, no me vayan a decir cetona y alcohol, porque ahí estamos viendo un ácido carboxílico, ¿no? Esto es el grupo principal del carboxílico, mucho cuidado. Y acá sí tenemos un alcohol. Entonces, vamos a darle prioridad al grupo carboxílico. 1, 2, 3 y 4. Esto se llama hidroxi, correcto, porque es un sustituyente, y esto es el amino, ¿cierto? Eso es el grupo amino. Así que su nombre para esa estructura sería 2-amino, por el orden alfabético, 2-amino, 3-hidroxi, muy bien, 3-hidroxi, y la cadena principal, me olvidé colocar ácido de antemano, ácido, 2-amino, 3-hidroxi, y la cadena es de 4. Y la cadena al ser de 4, eso sería butanoico, porque acuérdate que los carboxílicos son ácido y la terminación oico.
ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico. Por lo tanto, este enunciado es correcto. ¿Listo? Ambos compuestos tienen el grupo funcional carboxilo. Recuerden que los ácidos carboxílicos, ¿no? El grupo funcional de los ácidos carboxílicos son el carboxilo, pero acá nosotros estamos viendo, a ver, ambos compuestos tienen el grupo funcional carboxílico. Ok. Listo. Acá sí tenemos el ácido carboxílico, entonces sí hay el grupo funcional carboxilo, pero en la estructura B, ¿qué estamos viendo? Miren, COO. Pues tenemos esto, COO, así. Y esto corresponde a los ésteres. Esto es un éster, no es un ácido carboxílico. Y este grupo se llama carboxilato, no se llama el ácido carboxilo, ¿ok? Entonces, no, ambos no tienen ese ácido carboxilo. Eso sería falso. Uno tiene el ácido carboxilo, sí, y el otro tiene el grupo carboxilato, ¿ya? Y luego nos dice el nombre de B. A ver, vamos a nombrar B. Para nombrar B, yo tengo entonces que reconocer ese carboxilato, ¿no? 1 y 2. Entonces yo sé que los ésteres tienen la terminación ato de hilo, viendo cuántos carbonos tiene este ato y cuántos carbonos tiene ese hilo. Entonces mi ato, que es este, tiene 2 carbonos. Entonces sería etano, porque es de 2, etanoato de, y cuento al otro lado. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? ¿Etanoato de qué? ¿Cuántos carbonos hay aquí? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, etanoato de pentilo. Pero la forma que tiene, ya les he enseñado, cuando tienen esa forma de, como de piecito, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿cómo se llama? Isopropil, porque son 3. Si yo agrego 1, por ejemplo aquí, a ver aquí, yo agrego 1, 1, 2, 3, 1, perdón, 2, 3, 4, porque esto se va a enganchar. Entonces, esto se llama isobutil, ¿no? Porque tiene esa forma. Si yo sigo agregando 1, entonces tengo la forma aquí, agrego 1 más, 1, 2, 3, 4, 5, eso se llama isopentil, ¿no? Entonces siempre esa forma que nosotros vemos aquí en forma de corazoncito, eso representa el iso. Y es lo que tengo acá. ¿Iso qué? 1, 2, 3, 4, 5, etanoato de isopentil. Y sí, entonces eso sería correcto, es verdadero y tendríamos muy bien la clave DA. ¿Ok? Eso sería nuestra respuesta en la pregunta 8. ¿Ya? Domiciliarias, mis chicos, para que puedan practicar. 1, enano. ¿Ya? Tomen nota, 1, enano. 2. 2, en la pregunta 2, la clave sería casa. ¿Listo? Ahí está con su solucionario para que puedan verificar dónde está su error. En el enunciado 3, la clave es casa. ¿Ok? En el enunciado 3, la clave es casa. Y en el enunciado 4, la clave es dado. ¿Listo? Entonces, con eso ya ustedes tienen para poder practicar. ¿Hay 5 o no hay 5? No, no. Ahí está, dado. ¿Ya? La pregunta 4 da. Entonces, con eso ya ustedes pueden practicar y pueden reforzar todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Bastante información?
muchas fórmulas, mucha nomenclatura. El secreto, chicos, el secreto está en que ustedes tienen que saber los nombres de las estructuras de acuerdo al número de carbonos. Ustedes tienen que saber prefijo de 10, de 1, prefijo met, prefijo de 2 et, prefijo de 3 prot, prefijo de 4 but, prefijo de 5 pen, prefijo de 6 ex, prefijo de 7 ep, 8 oc, 9 non, 10 deca, un deca y dodeca que puede ser del 8 o del 12. Si ustedes saben eso, para todos los grupos funcionales que hemos aprendido, se va a mantener. Luego toca saber los sufijos para cada grupo funcional, ¿no? Si es alcano-ano, si es alqueno-eno, si es alquino-ino, alcohol-ol, cetona-ona, aldehído-al, carboxílico-oico. Generalmente los éteres, como ustedes han visto en algunos ejercicios que hemos realizado, los éteres son trabajados como sustituyentes. Entonces, cuando yo veo un éter, por ejemplo, con 2 carbonos, no va a ser trabajado como cadena principal, sino como sustituyente, y los éteres como sustituyente tienen la terminación oxi. Entonces va a ser etoxi, propoxi, butoxi, metoxi, siempre va a ser la terminación oxi. ¿Ya? Listo, mis chicos, entonces nos vemos la otra semana. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, chao.